Las altas temperaturas de estos meses de verano favorecen la proliferación de bacterias en nuestras comidas. Así que hoy aprenderemos cómo conservar correctamente nuestros alimentos en el verano. Y para eso estamos con nuestro invitado, el doctor Pedro Larrea, que es jefe de gastroenterología de la Clínica Internacional. Pedro, buenos días. Bienvenido. Buenos días y mucho Gracias por la entrevista. Gracias. En verano es bastante difícil conservar los alimentos, ¿no? ¿Cuáles serían estos alimentos, el grupo de alimentos con los que deberíamos tener más cuidado? Muy bien. En primer lugar, antes de comenzar con un estado dietético y qué alimentos uno debe comer en verano, básicamente lo que uno debe tratar es de comprar ciertos alimentos en que uno los vaya a usar frecuentemente, en primer lugar. Segundo, como por ejemplo. Por ejemplo, en verano debe comer abundante frutas, abundante verduras, ¿no? Y tratar de un poco disminuir... Líquido también, ¿no? Líquido en cantidad en exceso y tratar de disminuir siempre la ingesta de carnes rojas, un poco de carnes blancas y aprovechar el verano que uno pues, puede comer gran cantidad de proteínas como son carnes blancas, que básicamente es el pescado, ¿no? Una cuestión importante siempre es un flujo que hacemos nosotros y que explicamos a los pacientes. Siempre cuando compren los alimentos, miren inmediatamente cuál es el tiempo de duración de los alimentos, que realmente salen en las partes de atrás o los costados, que es el tiempo de vencimiento del esto. Segundo es, inmediatamente cuando estos productos son comprados y llevados a la casa, deben mantenerse en sitios realmente frescos, ya sea en despensas frescas o a través del refrigerador. Y antes de tener eso, el refrigerador debe tener muy buenas condiciones de temperatura y estar siempre limpio. Por eso recomienda que la refrigeración debe ser limpiada cada 7, 10 días los refrigeradores. ¿Por qué? Porque son fuentes de bacterias también, cuando no se encuentran limpios. ¿Cuáles serían aquellos alimentos que necesitan inmediata refrigeración? Los que requieren inmediata refrigeración básicamente son todo lo que son lácteos, ¿no? Y lácteos, por ejemplo, desde el yogur, que su promedio de compensación una vez abiertos estaban entre el cabo de 1 a 3 días, ¿no? Ya guardado puede pasar de 15 días a 20 días. No, pero generalmente es muy importante, por eso te digo, las fechas de cuánto tiempo tiene un promedio de almacenaje y a qué temperatura tú Pero lo no guardas. todo tiene fecha de caducidad, por ejemplo, los Sí. huevos, las carnes. Sí, ¿no? se recomienda, por ejemplo, que los huevos tengan como un máximo de una vez comprado en la tienda, un mes de tiempo de duración. Y también si es que uno abre un huevo y hace, por ejemplo, separa la yema, separa la clara, debe tener un máximo de 1 o 3 días en refrigeración. Otra cuestión muy importante... ¿Los huevos se pueden mantener a la intemperie o necesariamente hay que refrigerarlos? No, necesita refrigeración. Ah. Y una de las cuestiones importantes, ¿por qué? Porque el huevo es un medio de transmisión y cultivo de bacterias. O sea, en la clara de huevo es donde las bacterias crecen con una mayor reproducción que otros sitios. Así esté cerrado. Así estés, bueno, generalmente cuando está cerrado, empaquetado, tienes un tiempo de duración de un mes. La otra cuestión importante es de mantenerlos en ciertos estados, por ejemplo, bolsas adecuadas para alimentación, cerradas completamente, herméticas, para que no pueda traer ninguna contaminación. ¿Estas bolsas herméticas para qué alimentos sugieres? Básicamente para cualquier tipo de alimentos. Las dos formas de mejor almacenaje de comida es a través del aluminio, bolsas de aluminio, y siempre dejando un espacio del aluminio para que pueda tener cierto flujo de aire y pueda estar recirculación dentro de la refrigeradora. Y el otro punto importante son las bolsas de plástico, esas que tienen como un selladito, un cierre especial, o si es que no tienen ese cierre especial, eso inmediatamente uno lo puede cerrar con tape, ¿no? Pero es importante que también una vez usadas esas bolsas ya no se vuelvan a usar, ¿no? Dos, esas bolsas permiten, o los empaques permiten, de que las sustancias no caigan al refrigerador y puedan ser medios de contaminación. Al final la refrigeración lo que hace no es detener el crecimiento bacteriano, sino simplemente lo que hace es hacerlo un poco más lento, ¿no? Por eso cada alimento tiene un cierto tipo de expiración, ¿no? Pedro, imagino que en estas épocas también es muy importante un correcto aseo. ¿Tú sugerirías que uno se tiene que lavar las manos más seguido, que de repente en invierno? ¿Cómo es esto con Sí, con la cuestión de los alimentos es una pregunta interesante. Generalmente siempre uno al tratar un alimento, lo primero que tiene que hacer es lavarse las manos. Y si lo va a guardar, debe lavarse también las manos, porque es el principal miedo de contaminación del cruce de bacterias sobre lo que significa refrigeración de alimentos, ¿no? Entonces, importante, si terminan una comida y tienen que guardar esa comida, inmediatamente lávense las manos, empaquen y recién meterlo en la refrigeración, ¿no?
¿Qué de cierto con que la saliva descompone los alimentos? Cuando uno prueba algo y luego lo guarda, ¿es factible que esto se malogre mucho más rápido por un agente de descomposición que hay en la saliva? Así es, lo que pasa es que normalmente la saliva tiene enzimáticos. Y son enzimáticos que normalmente lo tenemos nosotros que sirven para degradar proteínas y carbohidratos en una fase mucho más rápida. Siempre se recomienda que cuando uno guarda los alimentos debe comer siempre de forma ordenada, empezando siempre en la parte proximal a la parte distal, y siempre separar un margen de 1 centímetro, ese es desecharlo y guardar el resto de la comida, ¿no? Entonces no probar, ¿no? Hay personas que tienden a probar y luego lo guardan. Así es. Eso ya no sirve. Eso no Así sirve. está en la refri. Así está en la refri, ¿no? No es lo recomendable, ese es el punto adecuado, ¿no? Los moscos, los mosquitos, estos que están cerca a la fruta y que evidentemente aumentan con el verano, ¿también pueden ser un agente bacteriano? Generalmente lo que pasa es que generalmente los mosquitos, generalmente siempre están yendo de un sitio a otro sitio y generando diferentes tipos de bacterias, ¿no? Entonces, generalmente hay una mayor composición de bacterias en diferentes frutas, ¿no? Bueno, siempre se debe tratar de tapar la fruta, ¿no? Eso es lo principal, ¿no? Y los plátanos. Y sobre todo los plátanos que se componen básicamente más rápido porque tienen mayor cantidad de carbohidratos, y tratar que la otra tipo de comida sea generalmente guardada, pero en un máximo de 1 o 3 días, no más siempre en la fruta, porque si no también uno pierde lo que más importa en la fruta, que son vitaminas y antioxidantes, ¿no? Ahora, las frutas generalmente uno las pone afuera, ¿no? Están a la intemperie. ¿Recomiendas que en verano sea mejor guardarlas en la refri? Sí, pero generalmente la fruta, si es que uno compre una fruta que va a ser para 1 día o 2 días, se lo puede mantener inmediatamente fuera. Pero si uno ha comprado una fruta que puede madurar y que uno espera unos días fuera para que madure, una vez ya madura, pasa inmediatamente a refrigeración. ¿Qué otras cosas nos puedes recomendar ahora en estos meses de verano para evitar enfermarnos y sobre todo pues aprender sobre los cuidados? Yo creo que el resumen básico es tratar en verano, cambiar un poco el estilo dietético, dedicarse a lo que dijimos al inicio, mayor cantidad de fruta, mayor cantidad de verduras, buena ingesta de líquidos, aprovechar pescado en estas épocas, ver cuando van al mercado. Perdóname que te interrumpa ahí. Sí, mencionaste lo del pescado. El pescado hay que tener mucho más cuidado. El pescado me imagino que se descompone con mucha mayor facilidad. Así es. Y es peligroso. Así es, siempre se recomienda el pescado máximo de 1 o 2 días. Los mariscos se recomienda nunca comerlos después recalentados ni después de cocina porque hay mayor cantidad de proliferación de bacterias, ¿no? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que el marisco o el pescado ya...? Es muy difícil, ¿no? Porque realmente el crecimiento bacteriano es microscópico. Pero básicamente están los estudios en que te recomiendan no guardar estos alimentos, sino comerlos inmediatamente, ¿no? Antes de terminar, hay personas que guardan comidas hechas en el freezer, ¿no? En la parte que congela, ¿no? ¿Esto es recomendable? ¿Estos hábitos son buenos? Porque luego lo tiene que descongelar y comer. ¿Esto estaría bien? Sí, ese yo creo que es lo principal. Si uno de todos modos lo va a guardar en el freezer, es preferible usar bolsas adecuadas, usar las tiras de platino que tapan la comida, siempre con márgenes de resistencia. Y yo creo de que es la mejor forma de poder guardar un alimento, ¿no? En el freezer. En el freezer, sí. Ya. Y ahora sí, última pregunta. Personas que utilizan las tablas para cortar carne, pollo, y que también ahí se cortan las frutas y las verduras, ¿esto está mal? ¿Está bien? Claro, por ejemplo, existen básicamente 2 tipos de tablas. Las tablas hechas a base de poliuretano, ¿no? Y las tablas hechas básicamente de madera. Las que más se recomienda siempre son las tablas de poliuretano, porque son fáciles de limpiar, no son tan rugosas como las maderas que pueden quedar bacterias, pero siempre se recomienda después de cada comida deben limpiarlas inmediatamente para pasar a la siguiente comida. Perfecto. Listo, Pedro, muchísimas gracias por habernos visitado. No, muchas gracias por la invitación. Gracias. Nos vamos nosotros a un corte y al regresar vamos a hablar sobre aquellas personas que no quieren delegar y que quieren hacer todo y que creen pues que todo lo pueden hacer bien y que nadie más puede hacer las cosas como ellos. Aprendiendo a delegar, ese es el tema con el cual volvemos.